Hola amigos, bienvenidos a Podcast Audio, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estamos en el episodio 266 y vamos a hablar sobre el Bushi Sokon Matsumura. Para ayudarme en la tarea, como siempre, tengo a José Navarro Sensei. Bienvenido, Sensei. Hola, Jorge. Bueno, aquí estamos. Tuvimos unos percances, no pudimos salir la semana pasada. Vamos a hacer un nuevo intento esta semana a ver si sale este episodio que tanto nos cuesta y que tanto nos gusta, ¿no? Me parece que es importante este episodio, ¿no, Pepe? Sí, porque digamos que parte de nuestra referencia es precisamente Matsumura y nos dimos cuenta que es del que menos hemos hablado, curiosamente, ¿no? Así que bueno, vamos a intentar profundizar en su vida, en su legado, lo que dejó y cómo pensamos nosotros que es importante y el mensaje que nos ha llegado, a pesar de que bueno, es uno de los grandes, parece ser que no, su legado ha llegado a través de otros maestros, digamos, ¿no? No directamente de él, ¿no? Sí, y es quizás la gran lástima, ¿no? De que gran parte de lo que nos llega sobre Sokon Matsumura Sensei es de segunda mano, ¿no? Es a través o de segunda o de tercera o de cuarta mano incluso. Pero bueno, hay información por ahí. En la preparación de este episodio hemos visto decenas y decenas y decenas de páginas web, incluso utilizando las últimas herramientas de inteligencia artificial, el Google Deep Research, por ejemplo, intentando buscar extraer toda la información que se pueda de toda la red. Y no es mucho. Incluso también gran parte de la información es contradictoria, ¿no? Por ejemplo, una fuente dice que se casó en 1818, pero como nació en 1809, o sea, se hubiera casado con 9 años. Otras dicen que dan otras fechas, etcétera, etcétera. O sea que hay algunas de las cosas que son difíciles de corroborar de los datos de Matsumura Sensei. Pero bueno, hacemos lo mejor posible y lo que nos parezca Claro. más real lo usamos, y lo que nos parezca un poco dudoso no lo usamos. Sí, hay fechas que son un poco contrarias, ¿no? Es posible que a lo mejor en la situación, en aquella época, bueno, pues pudieran casarse más jóvenes, ¿no? Hay tradiciones que yo conozco donde se casan jóvenes, pero luego es que cuentan relatos, ¿no? Donde, bueno, que su mujer era una experta en las artes marciales con 9 años, yo lo dudo, sinceramente. Y que venciera a mucha gente, de eso ya hablaremos más adelante. Entonces, ahí un poco confirma que ese baile de fecha, pues, no son tan exactas. Pero bueno, lo que sí se sabe es que Shoko Matsumura nació en 1809 y falleció en 1899. Nació en el pueblo de Yamawa, en Shuri, en Okinawa. Y desde bueno, evidentemente parece que era un muchacho nervioso, no, muy activo, sobreactivo. Le gustaba el lío, le gustaban las peleas. Y parece que su padre, para intentar dominar ese espíritu salvaje, ¿no? Ese espíritu libre, lo manda a entrenar Yurite con un gran maestro que era Sakawa Kanga, que era un experto en Yurite y en Chuanfa chino. Y ahí ya se pone la base de lo que vendría a ser las dos vertientes de inspiración marcial para Matsumura Sensei, ¿no? La parte del té de Yurite y las influencias chinas, ¿no? Parece ser que era muy común, ¿no? En aquella época recibir esa información marcial, es decir, no tenía ningún prejuicio en practicar tanto una forma como otra. Y parece ser que el conocimiento de sus maestros así lo indicaba, Mm. ¿no? Y heredado luego por él, y como bueno, veremos más adelante también, él evidentemente lo aprovechó, ¿no? No
no veía en ellos dos sistemas diferentes, sino que incluso fue capaz de fusionar ese conocimiento o esas herramientas y convertir quizá el TI de aquella época en algo todavía mejor, ¿no? Mm. Sí, evidentemente que era una persona que no solamente estaba muy bien formada dentro de las artes marciales, pero que también tenía un talento especial, ¿no? Entra al servicio del rey como guardaespaldas, instructor de artes marciales. En 1836 le es otorgado el título de Shikudon. Y bueno, no paró más. Sí, fue el guardaespaldas de 3 reyes consecutivos, ¿no? De Yoko, Yoiku y Yotai. En 1838 ocurre algo especial en su vida. Ahí se casa con Yonami Nichiru, una persona que la leyenda dice que era una experta en artes marciales por sí misma, ¿no? Y que era conocida por su habilidad marcial, y la leyenda dice que por ese hecho, tenía dificultad en conseguir novio, porque nadie se animaba. Y bueno, evidentemente que Matsumura Sensei tuvo el coraje, y bueno, se casaron, ¿no? Parece ser que incluso Yonami Nichiru Sensei tuvo influencia marcial también sobre eso con Matsumura Sensei. Y evidentemente sí eran familia, eran esposos, y su pasión a las artes marciales. Es evidentemente que también hablaron sobre el hecho, ¿no? Y que intercambiaron ideas. Ahora hay muchas leyendas sobre Yonami Sensei, que era llamada la grulla o la guerrera de la grulla. Y eso también apunta a un sistema chino, ¿no? Al Hakutsuru. Y entonces se sabe muy poco sobre esta mujer, que evidentemente sabía y podía mucho más de lo que nos ha llegado a nuestros días, ¿no? Pero hay una historia donde se dice que Yonamine Sensei estaba barriendo, y que va a barrer debajo de esas macetas donde guardan el arroz, que pesan como 40, 50 kilos, que la levanta con una mano, pasa la escoba por abajo y la vuelve a poner. Eso ya es levantar 40, 50 kilos con una mano. Pero bueno, lo que sí también hay otra historia en la que dicen que Matsumura estaba nervioso porque ella volvía sola de tarde, tenía miedo de que la embosquen, de que le hagan algo, y evidentemente ella se tenía confianza, y entonces él la embosca en su momento, disfrazado de ladrón, para asustarla, y resulta que ella la terminó dándole una salsa, demostrando que por ser mujer no quería decir que fuera débil. Y bueno, se pudo defender del mismísimo Sokon Matsumura, ¿no? No se sabe específicamente en qué partes del arte marcial de Matsumura Yonamine Sensei influyó, pero se cree que el Seisan tiene algo que ver con ella, el Seisan de Matsumura. Fue evidentemente una mujer muy especial para su época, que bueno, se casó con un hombre muy especial para su época. Pero una de las cosas que llama la atención de Matsumura es lo ecléctico de su comprensión del arte, ¿no? Porque viaja a China, aprende Kung Fu, Chuan Fa, viaja a Japón, al régimen de Satsuma, aprende Jigen Ryu, un estilo clásico guerrero de espada, del sable, y se lo trae todo para casa, y como que hace una fusión, ¿no, Pepe? Sí, parece ser que tenía cierta habilidad, ¿no? Se habla de que, bueno, de que cuando practicó con Sakogawa,
fue capaz de adquirir una gran habilidad en 5 años, ¿no? Mm. O sea, por lo que se ve tenía una cierta destreza. También entendemos que son 5 años de práctica continua, potente y bajo una dirección muy concreta. No son un karate que necesitaba profundizarse y necesitaba tener de una cierta actitud y de algunas cualidades más, ¿no? Entonces, claro, yo supongo que él quizás veía en las artes marciales, bueno, primero casi era su profesión, ¿no? Porque fue guardaespaldas. Entonces eso también, el compromiso que tenían ellos con, digamos, con la jerarquía es importante. Nosotros tenemos un vínculo mucho más separado, ¿no? Mm. Pero el compromiso, eso supongo que le motivaría, ¿no? Para aprender el sistema. Pero fue capaz de ver pues lo que nosotros vemos ahora, ¿no? Que las artes marciales tienen unos principios comunes que se pueden fusionar y que fusionándose bien pues tiene muchas miras de mejorarse y de ser algo útil en su vida cotidiana, ¿no? Yo creo que además, fíjate que las armas, incluso las armas influyen en su Mm. karate. O sea, se ve que su punto principal, su punto de referencia es el karate y que todo lo demás lo unía para fortalecer su karate, Ju- incluido el sistema de armas, ¿no? Justamente, o sea que él todo lo traía a su... Bueno, en ese momento el karate no existía, pero a lo que el embrión que después terminó siendo karate, ¿no? Y, y bueno, lo extraño es, o no lo extraño, pero lo sintomático es que Matsumura fue, y ahí es donde entran las inseguridades, ¿no? No se sabe si fue el sistematizador, si fue el creador o si fue el transmisor, ¿no? Pero evidentemente a través de Matsumura llegan a nosotros katas que son centrales para el karate de hoy, ¿no? Porque se conecta Matsumura con el Naifanchi 1 y 2, el Pasai, el Seisan, el Shinto, el Goju-Shiho, el Kusanku y el Hakutsuru. Eh, Sin ser el Hakutsuru, creo que los otros, de alguna u otra forma, entran en casi todos los estilos de Yurite de hoy, ¿no? Y sus variaciones. Digo, en Shitoryu, Shotokan, Wadoryu, etcétera, ¿no? Lo que sí no se ven son los katas de Goju Ryu. No hay influencia de Naha aquí. Esto es puro Yurite, ¿no? Lo que sí también me llama la atención es que Naihanchi 1 y 2, Pasai, Seisan, Shinto, Goju Shiho y Kausanku son muy comunes, pero Hakutsuru no. ¿A qué se debe eso, Pepe? ¿Qué te parece? Supongo que sería porque su influencia o su conocimiento de las escuelas chinas quiso más o menos no tocarla, es decir, dejar como una especie de kata que, que fuera diferente al resto, ¿no? Para practicarla o bien para transmitirla. Entonces, bueno, digamos que no sé si la aprendió de alguien o la moldeó con los conceptos propiamente chinos para que no se perdiera, ¿no? Para que, digamos, la palabra no es ensuciarse con los conceptos a lo mejor del ti, sino que permaneciera un poquito más pura y poder practicarla, ¿no? Yo intuyo que sea eso. Porque sí es cierto que incluso ya no es solamente las formas, sino también los conceptos que se trabajan en ese tipo de catas pueden distar mucho de las catas que llamamos más japonesas, ¿no? Más okinawense. Sí, pero mi pregunta apunta a que ¿por qué no llegaron por qué no es tan común en los estilos de karate el Hakutsuru, ¿no? Porque digo, todos los otros katas pertenecen a casi todos los estilos de Yurite. Ya hoy día se utilizan las katas versiones chinas, en Shitori ocurre, están como los katas chinos, pero están como separados, ¿no? Es Ujú. decir, no están dentro del sistema, sino que tenemos los katas, digamos, Shuri, los katas Tomari y los katas Naha como ejes principales, en el caso de Shitori, y luego además, casi, no sé si reciente, pero sí es verdad que la mayoría de la gente no lo sabe,
las katas chinas. Y dentro de esas katas chinas hay algunas versiones de Hakusuru, de Japorén, de Jaffa, pero no tienen absolutamente nada que ver con el Hakusuru que nosotros hablamos. Aunque sí tiene ciertas características más chinas, digamos. Sí, pero como que pasaron por un filtro de karate moderno, ¿no? Sí, porque a lo mejor no. Sí, exactamente. Han pasado por el filtro del karate moderno y de hecho hacen karate, quiero decir, es karate. Mm. Con una versión un poquito diferente, pero los que conocemos escuela china, como tú y yo, sabemos que en el movimiento hay diferencias, ¿no? Y los fines también son un poquito diferentes. Y se nota el legado del karate. Le llaman kata china, pero por el nombre quizá, porque la forma de hacerlo es poco china. Ahora, lo que también es una cosa que resulta muy interesante de ver, que quisiera que profundicemos un poquito, porque Matsumura tuvo algunos alumnos que fueron realmente los precursores del karate moderno, que marcaron la historia del karate, ¿no? Digo, Itosu Anko, Asato Anko, Motobu Choki, Kensu Yabu, Nabe Matsumura, Shotoku Kian. Digo, estoy hablando de la crema, eh, de la nobleza histórica del karate okinawense. Y podemos ver que, si bien todos estos senseis bebieron de la misma fuente, administraron esa herencia marcial de formas muy distintas, ¿no? Sí. Y cada uno era totalmente diferente. No solo en su personalidad, sino en su forma de karate. Por ejemplo, Odayomari tiene una kata que se llama Odayomari no Basai, ¿no? Que se cree que es el Basai más antiguo. Y tú ves trabajándolo y bueno, tiene bastante influencia de Masumura, pero creo que bastante ya dentro de su personalidad. Esto, como hemos hablado otras veces, demuestra que Masumura lo que enseñaba era un conocimiento, unas destrezas, una habilidad y no un estilo, ¿no? Porque si no, de alguna manera se parecerían y eran totalmente diferentes unos de otros. Exactamente. Por un lado eran totalmente diferentes unos de otros desde el punto de vista técnico, pero aparte también de lo que hicieron con ese conocimiento, ¿no? Anko Itosu fue a transformar el karate, a transformar lo que había aprendido, entre otras cosas, de Matsumura. Si bien Anko Itosu no fue el que entrenó más tiempo con él, entrenó unos 6 años más o menos. Y Matsumura no lo consideraba su mejor alumno, pero terminó haciendo un karate propio que introdujo en las escuelas como educación física y bueno, que al final fue lo que llegó a Japón y al mundo, ¿no? Asato Anko, por ejemplo, no dejó escuela. El único alumno que se sabe que tuvo fue Gishin Funakoshi, que era alumno de Asato Anko y de Itosu Anko. Pero lo que transmitió Funakoshi no tenía, o sea, era puramente lo que hacía Itosu. No se ve nada de Asato Anko en el karate de Funakoshi. Sí, Anko Itosu quizás no quiso tener un legado, digamos, y a lo mejor le dijo a Funakoshi, no, esto es para ti, que si nos lo enseñes, ¿no? Pudiera ser, ¿no? Porque conociendo a los japoneses y bueno, y la cortesía que tienen hacia los maestros, ¿no? Y la benevolencia y todas esas cosas, es raro que nos haya enseñado, por lo menos que nos haya llegado a nosotros. Bueno, que nos haya llegado, lo que nos ha llegado es lo que él escribía, vamos. Y no nombraba a Anko como precisamente una gran influencia dentro de su karate, ¿no? Del karate do. Quizás estaría muy separado de eso, ¿no? A mí me llama la atención también porque casi siempre los alumnos tienen como una tendencia a crear una tradición, ¿no? Es decir, a seguir la tradición de su maestro, ¿no? Eso además lo tenemos dentro de la cultura como algo habitual. Y de hecho, incluso no se te ocurra salirte, ¿no? Porque es bastante mal visto, ¿no? Pero viendo toda la línea de estudiantes que tuvo, por lo menos los que tenemos aquí escritos,
es que todos salieron de la tradición de Masumura. Ujú. O sea, ninguno dijo, bueno, pues yo, bueno, quizás sí, su sobrino, ¿no? Pero casi por una cuestión familiar, ¿no? Entonces, si se me permite, mira, decía, nombre del estudiante, Anko Itosu, contribución que tuvo Itosu, ¿no? Como decías antes, ¿no? Que adaptó el karate para la educación física en las escuelas, contribuyendo a su popularización, ¿no? Después tenemos a Anko Itosu, que desarrolló aún más los principios de la No, grima Jigen Ryu, ¿no? para que te estás equivocando. Ah, Dijiste Anko Itoso 2 veces. No, Es Anko Asato es el Anko, segundo, perdón. exactamente. Anko Asato, sí, desarrolló aún más los principios de la grima, o sea, él tiró por la Jigen Ryu, ¿no? A pesar del conocimiento que tuvo, ¿no? Shoki Motobu, que fue conocido por su poderoso estilo de lucha y énfasis en la aplicación práctica, o sea, que en karate funcional puro, ¿no? Motobu Shoku dice, maestro de karate y kobudo, contribuyó a la preservación y transmisión de las armas tradicionales de Okinawa, ¿no? Ken Suyabo, instructor del karate, muy respetado, que enfatizó la importancia del kate en las técnicas básicas. Nabe Masumura, que sí, ¿no? Más o menos continuó el linaje, las enseñanzas de su maestro, o sea, de su tío en este caso, y Shotoku Kian, que, bueno, sintetizó los elementos de Shurite, Tumerete y Nahate, ¿no? A mí esto me asombra poderosamente porque exacto, es decir, no, yo hago lo que hizo mi maestro, lo que dijo mi maestro, y esto se perpetúa en el tiempo, creamos una tradición, creamos un estilo, un río, y bueno, y a transmitir ese legado, ¿no? Y sin embargo, no fue así. Claro, justamente a eso apuntaba yo, porque vivimos en un mundo, en una realidad en la que estamos tan acostumbrados a decir que, bueno, entrenó tal estilo, que fue creado por tal maestro, que entrenó con tal maestro. Y siempre partiendo de la base de que lo que aprendió mi maestro era la totalidad y lo mejor que podía haber aprendido, ¿no? Y aquí vemos la realidad es otra. La realidad es que bebiendo de la misma fuente, 6 personas se llevan 6 cosas diferentes. Y después apuntan a la misma fuente como fuente de credibilidad o lo que sea, o fuente de credibilidad histórica, yo qué sé. Incluso hoy hay varios estilos de karate que apuntan a Matsumura como su lugar de origen. Y cuando está clarísimo, digo, esta es la segunda generación, y ya la segunda generación no hace nada de lo que, que tenga que ver con lo que hacía Matsumura. Imagínense los estilos que llegaron hasta ahora, lo que estamos haciendo nosotros. No puede tener absolutamente nada que ver con lo que hacía Matsumura. Si el primer filtro ya cambió tanto, varió tanto, y creo que no necesariamente es malo, pero sí creo No, que nos tiene que dar pauta a pensar si tenemos derecho a estar tan seguros de lo magnífico de nuestro estilo, ¿no? O si tendríamos que empezar a pensar diferente, ¿no? A pensar si los estilos son tan perfectos como creemos que son, si los maestros que nos precedieron tienen un linaje tan directo con la fuente, o que ha pasado a través de los años, cuál ha sido el desarrollo del karate y su transformación en diferentes estilos, ¿no? Y cuál es la importancia que debemos darle. Evidentemente estos maestros no le daban importancia al estilo, no vivían en un mundo donde el estilo fuera algo que se asociara con las artes marciales de Okinawa. ¿No, Pepe? evidentemente, yo creo que el karate le sirvió precisamente para eso, ¿no? Para interpretar, lo personalizaron tanto que, bueno, que al final cada uno eligió su camino, ¿no? No creo que fuera una falta de respeto al maestro, posiblemente al revés. Más bien, el Masumura les inculcó, ¿no? A que buscaran y cada uno, pues, según su situación social, su forma de pensar y su experiencia, pues tiró por un lado o por otro, ¿no? Así que yo creo que ahí también hay una labor importante, ¿no? Del maestro, de enseñar una metodología que desarrollara cada persona en su totalidad, en su plenitud, y que no los volvieran copiadores, ¿no? Mm. Pues, Ahora el tema es, porque si para mí el hecho de apuntar a Matsumura como fuente, como la génesis del karate que hago hoy,
me parece que bordan el revisionismo histórico. Me parece que es una falsedad, una falta de sinceridad histórica. Porque Matsumura era profundamente ecléctico. No le importaba de quién, o sea, evidentemente que no le importaba si era japonés o era chino, no le importaba si era de Okinawa o si, de qué maestro fuera. Por eso entrenó con diferentes fuentes, ¿no? O sea, lo que le interesaba era el conocimiento y la validez de esos conocimientos, y después la fuente no importaba tanto. Lo cual dista mucho de lo que hacemos hoy en el karate del mundo, ¿no? Y, incluso si podemos ignorar que existe una gran mayoría del karate moderno que es un deporte, que se entrena como deporte, se practica como deporte y tiene la mentalidad del deporte, que está todo bien, genial. Pero incluso aquellos que apuntan a una beta más antigua, igual están haciendo, tienen una mentalidad de sectaria, de que no solamente de que mi estilo es mejor que el tuyo, sino que el Dento Wadokai es mucho mejor que el Wadokai, porque es Dento, es original, es el mejor. Porque el maestro de mi organización está casado con la cuñada de la vecina de Otsuka Sensei. Digo, y se extrapola constantemente y se termina en relaciones que son casi ridículas, ¿no? Cuando no tiene que ver con la práctica en sí, ¿no? Hoy hay gente que lidera estilos que no han entrenado karate en su vida, pero son familiares con alguien que hizo karate. Y creo que nos hemos alejado tanto de esta magnífica tradición de los maestros pre-estilos, ¿no? Cuando tenía el karate Jutsu Kenkyukai, donde entrenaba a Mabuni al lado de Miyagi, y estaba Kokenki y Seisho Aragaki, todos en el mismo dojo, todos aprendiendo, todos entrenando. Extraño esa cultura. Me encantaría que volviera. ¿Qué decís, Pepe? No, para mí es imprescindible. Yo creo que ahí es donde se va a mantener de alguna manera la tradición, porque lo otro tiene que ver con intereses y como tú bien dices, ¿no? Que hay incluso grandes organizaciones donde el dirigente es un primer dan que ha entrenado 3 días karate y dirige a gente, o sea, es una ideología. Y hay un cierto romanticismo por parte de algunos, ¿no? Yo lo he escuchado, tú también, seguro, cuando dicen, a mí me gustaría tener un grupito, ¿no? Tengo mis alumnos por un lado, pero no, tenemos un grupito reducido donde nos dedicamos a la investigación, donde nos dedicamos, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que incluso ese pequeño grupo al final están condicionados por los mismos patrones, ¿no? Culturales del karate moderno, y entonces siempre está el sensei por encima de otro, excepto que sean gente donde tú no eres el sensei, sino que eres uno más, ¿no? Y aportas lo que tú puedes, cada uno aporta lo que tú puedes, ¿no? A no ser que se practique en ese momento lo que tú sabes más, que en ese momento sí ejerce de anfitrión, digamos, ¿no? Existe ese tipo de grupo, yo los tengo, tú los tienes, lo sabemos, y algunos compañeros más que conocemos también, pero en líneas generales no es casi anecdótico, no está dentro de la mente, todo lo contrario, ¿no? De lo que se trata es de estandarizar. Cuando tú quieres estandarizar, pues cada vez te alejas más de todo esto. Claro, te llega un Sumura y te dice, ¿qué estás haciendo? No, yo es que me voy a examinar dentro de 2 meses y me piden Basai, Kushanku y no sé qué. Venga, Exactamente. deja eso y ponte a practicar Knife Fanshin. Y hasta que yo no te vea que te tiemblan las piernas, no pares. Y en el otro, en vez de decirle Knife Fanshin, pues se pone a hablar con él y le dice dos técnicas y venga, practica esto y aquello. Claro, esa idea es la original y era la que penetraba precisamente y lo que les hizo grande, ¿no? Porque si no, lo que estaban haciendo era cuidar de una tradición, de una organización y no progresar en el carácter personal, que al fin y al cabo la experiencia personal es lo que hace que tú crezcas, no la experiencia ajena. Yo se lo digo a mis alumnos, digo, yo te puedo enseñar conocimiento, pero la experiencia tiene que ser tú. Justamente, aparte también no puedo dejar de nombrarlo desde el punto de vista político, porque imagínense ustedes que Matsumura fue guardaespaldas de 3 reyes.
su lealtad, estaba dispuesto a dar la vida por cualquiera de estos tres monarcas. O sea que su lealtad en el juego geopolítico que se dio eh, alrededor de Okinawa, donde tanto China como Japón se jugaban por la supremacía sobre las islas, es evidente que Matsumura era partidario de las Ryukyu, o sea, de la independencia de las islas bajo el reinado de la familia Yo, ¿no? de los reyes de Ryukyu. Y que hoy lo veamos confinado a ser citado como la fuente de karates que se definen dentro de la metodología japonesa. Uno de los Ryu son parte de la metodología japonesa de desistematizar las artes marciales. No existen fuera de Japón. O sea que me parece que desde el punto de vista político también es una traición contra el pensamiento de Shoko Matsumura, apuntarlo a él como fuente de un Ryu, de un estilo o varios estilos, ¿no? Parece una traición a su legado marcial y a su pensamiento, ¿no? De hecho, él se hizo muy famoso precisamente por una batalla que tuvo con un samurái del Sasuma, ¿no? De los famosos guerreros Sasuma, que le venció y eso le hizo tremendamente famoso. Y era evidentemente porque en aquella época el conflicto entre Japón y Okinawa era claro y se ve la línea donde él tiraba, ¿no? Primero era guardaespaldas de los monarcas o de los reyes de Okinawa. Uh-huh. No podía estar a favor de Japón nunca. Sería una traición, porque además era una traición, no era una idea, no, yo es que hoy soy de quien quiero, no existía en aquella época eso. O sea, era una traición pura. Y encima vence a alguien de Sasuma. Nunca se ha hablado de conflictos contra China, contra personajes o maestros chinos. Uh-huh. Sin embargo, sí, eso ya es muy significativo la dirección que tenían, ¿no? Y claro, ya te encuentras que es que ese karate tan potente, tan poderoso, ese ti tan poderoso, resulta que lo metes bajo el prisma del karate Itosu, del karate educativo o infantil, pues como que no. Es como si dijera, no, Beethoven ahora tiene que tocar la pandereta en el colegio, ¿no? O sea, a mí me suena, por lo menos en mi mente suena de esa manera, ¿no? Yo por respeto, evidentemente, Funakoshi sí, porque sí estuvo en esa línea, ¿no? Pero Matsumura es que estaba en otra. Y además el contexto histórico era totalmente diferente también, ¿no? O sea, Justamente. ni siquiera había un momento que dijera, no, va a pegar el salto. No, en aquella época no existía todavía esa idea de fusionarse con Japón. No, justamente, aparte creo que tenés gran razón al decir que sobre Funakoshi sí se puede hablar en estos términos, de ser el padre de un estilo, etcétera, etcétera, porque es consecuente con su pensamiento, era a donde él apuntaba, no que apuntara a los estilos, pero apuntaba a la inserción del karate en la sociedad japonesa, eso es innegable. ¿No? Y que fuera universal incluso. Y por para eso tienes que estandarizarlo, claro. Y no solamente estandarizarlo, algo que él dice en repetidas ocasiones, hay que simplificarlo, porque el ti de antes no era para todos. En cambio, para que el Karate Do sí pueda ser accesible a todo el mundo, tenía que ser simplificado. Y Funakoshi lo dice sin problemas, no tiene ningún problema en decirlo, lo dice en varias ocasiones. Pero entonces digo, me parece que la figura de Matsumura crece y toma una dimensión más grande cuando se lo extrae de eso, ¿no? Yo tengo que decir, cuando estuve en Okinawa, ahora ya hace un año que volví, cómo pasa el tiempo, cuando fui al castillo de Yuri, que bueno, lamentablemente se quemó, lo están reconstruyendo, pero cuando me subí al muro más alto de la ciudadela y miraba hacia abajo, hacia Naha, se me caían las lágrimas, porque justamente estaba pensando, estoy pisando las mismas piedras que Matsumura, ¿no? Estoy respirando el mismo aire, realmente me sentí
muy emocionado por acercarme, aunque sea en la distancia, sino en el tiempo, a esta figura que es una figura, me parece que todas las figuras del karate creo que es la más gigantesca, ¿no? La más, la que ha dejado una huella más profunda, ¿no? Es como el Beethoven o el Mozart del ti, del karate. Este, que aparte tuvo, porque nosotros muchas veces cuando hablamos del karate funcional decimos que para el karate funcional el do no es necesario. Pero evidentemente él tenía ideas de la formación interna del guerrero, ¿no? Porque deja las 7 virtudes marciales, ¿no? Lo que él apunta a lo que debe de ser son las 7 virtudes del guerrero, ¿no? Y él habla de Bu, ¿no? O sea, del guerrero que dice, el Bu prohíbe la violencia, usar el karate para proteger y la autodefensa. Y para mí esa frase no solamente condiciona la parte moral o ética, pero también condiciona la parte táctica y técnica del karate. Si uno ve, por ejemplo, el Naihanchi, que es por excelencia el kata que más se conecta con Matsumura, ese kata no tiene técnicas de protección, tiene técnicas de dominio, de ataque y destrucción. Y es justamente porque, en mi opinión, no tengo la Biblia del karate, no digo, pero en mi opinión es porque ese kata se trata de que es un guardaespaldas que tiene que cuidar la integridad física de otra persona, del rey en este caso. Y no hay posibilidad de darle la iniciativa al otro, sino que hay que, donde haya el más mínimo riesgo, entrar y destruir inmediatamente, ¿no? Hoy estaba viendo un video de Maravilla Martínez, que fue uno de los boxeadores más fantásticos de la historia del boxeo argentino, campeón mundial, una izquierda de acero, knockout, y hoy el hombre decía, eh, la acción manda y la reacción obedece. Y me parece genial lo que está diciendo, estoy completamente de acuerdo. Y se puede ver en el karate de Matsumura, cuando vemos este Naifanchi, por ejemplo, que no hay elementos de Go-no-Sen, no hay bloqueo y ataque, no hay defensa y ataque, hay ataque, 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 ataque. Y es porque para proteger a otra persona, no tenés el lujo de esperar a ver qué es lo que va a hacer. Cuando identificás el peligro, lo anulás. Hay que movilizarlo del todo, que no tenga ni siquiera posibilidad de alcanzar al otro, ¿no? Exactamente. Y bueno, después nos dice... Sí, pero quiero hacer un inciso, Dale, Jorge, dale. sobre lo que decía. Mira, dos cosas. Uno es precisamente lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Que era un personaje que ha influido tanto en el karate que ha hecho que muchos de los argumentos, ¿no? Tanto técnicos como internos en este caso, ¿no? Que se le atribuye a maestros, por ejemplo, la mente máxima del maestro Funakoshi, ¿no? O el código de conducta de tal, cual. Todos parten de aquí, como vamos a ver ahora, ¿no? O sea que tuvo influencia más allá de lo que es digamos, la parte guerrera. Bueno, también, porque es que esto también forma parte de la guerra, es decir, no hay ningún libro de literatura, y si alguien quiere leer, por ejemplo, de los caballeros, ¿no? Medievales, todos hablan también de este tipo de cosas. Uh-huh. O sea, ahí va implícito, no sé si por un tema religioso o un tema ético o por saneamiento mental, pero existe ese código de conducta, ¿no? Y por otro lado, si se me permite darme un poco de publicidad, en estos días, bueno, tú sabes que yo doy dos veces al año defensa personal. Yo le llamaba defensa personal, pero bueno, prevención de riesgo, de pasajeros conflictivos. No es mucho más técnico, pero yo lo simplifico en defensa personal. En
Entonces lo doy 2 veces al año porque terminan su curso a los 6 meses y entonces entra la profesora de inglés y entro yo, ¿no? Para implementar Pero su currículum. explica un poquito más, Pepe, ¿a quién le estás dando estos cursos Sí, profesionales? a eso iba, ¿no? Es la escuela de azafatas y azafatos de avión, ¿no? En Sevilla, de Sevilla. La más potente, vamos, a nivel nacional incluso. Entonces, en esos cursos yo lo enseño por bloques, son 5 bloques lo que enseño. Y a la hora de visualizar las posibles agresiones que se tienen, también posible conflicto y cómo dominar, ¿no?, la situación, tanto a nivel espacial, porque el avión es un espacio reducido, ¿no? Incluso hay gente que se mueve. Imaginemos que estás protegiendo a esa gente, tienes que proteger también a la gente que no, imagínate que es un niño que va al lado, ¿no? No te puedes pegar de cualquier manera, también tendrás que proteger a esa persona, ¿no? Buscando, me encuentro el kata Sanshin, o ¿Mm? sea, el kata Nehanshin. Es el más adecuado para ese espacio reducido donde controlas al oponente, lo reduces y causa el menos daño posible. Mm, O sea que va un poco en la línea que tú dices, ¿no? mm. Salvando las distancias, evidentemente, pero a mí también me sugiere eso, ¿no? O sea, un Basai Daino, por ejemplo, ¿no? Que gira, que tal. O sea, es muy concreto, ¿eh? Golpes a corta distancia, agarre, te tiro, te controlo, te ataco, ¿no? Te anulo, o sea, es un kata muy, muy de esa línea. Sí, viste, no tiene giros, no tiene nada, es entrar y reventar. Entrar, Este, exactamente. Bueno, la segunda virtud del Bu dice que el Bu mantiene la disciplina en los soldados y da el énfasis en el autocontrol respecto a la autoridad y una conducta ética. Pienso que es importante cuando hablamos de este tipo de cosas, es que de mirarla con los ojos de la perspectiva histórica en la que se escribió, no transponerle nuestros principios o nuestros códigos a otra época, ¿no? Creo que desde la perspectiva de un guerrero, la disciplina de los soldados era cuestión de supervivencia. Mm, Todo guerrero toda persona que haya leído un poco de historia de las guerras sabe que cuando la tropa se desintegra y da la vuelta y empieza a correr para el lado contrario, es donde se muere todo el mundo. Donde el enemigo pierde 2, 3 hombres y nosotros perdemos 2000. O sea que la disciplina, el temple ante el riesgo, ante el peligro, es importantísima. Y lo conecta también con una conducta ética, porque justamente la disciplina y la solidaridad con el compañero que está al lado en la trinchera es cuestión de ética, de no dejar a nadie en banda, como diríamos en mi país, no defraudar la confianza que el compañero ha puesto en nosotros. ¿Qué decís, Pepe? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Alguien que tiene que defender a alguien tiene que tener autocontrol, no puede dejarse perturbar por cualquier situación que ocurra, ¿no? El respeto a la autoridad es obvio, ¿no? Que se tiene que tener, pues si no, no sería por la espalda. Y el concepto de ética también, no solo por lo que tú dices, sino también por una cuestión de a quién representas, ¿no? Es decir, tú no eres un guardaespaldas, que si no eres un matón Mm. que destruyas a todo el que se acerque, ¿no? Y sino que tiene que tener evidentemente un sentido de la ética bastante elevado, no solo por el compañero, sino por aquella persona que representa, ¿no? Porque el daño que puedes hacerle, también su prestigio, es relevante, ¿no? Bueno, entonces, la otra virtud dice, el Bu es virtud, moral, integridad y compasión. Y bueno, vuelve a apuntar a la Sí, entereza. te has ido al cuarto, Jorge. Perdona, sí. El tercero, perdón. Bu promueve el control social, orden y armonía. Y eso suena re mal. Desde los. A través de la práctica de las artes marciales, dice, concretamente. Claro.
Y suena, desde con los oídos de la modernidad y la democracia suena muy mal. Pero desde un punto de vista del confucianismo, del orden del universo, no puede haber armonía sin orden. Y eso es lo que apunta, ¿no? Que cada uno desde su lugar esté haciendo lo que debe hacer para el bienestar común. Y pienso que si uno lo mira desde esa perspectiva y ve a las artes marciales desde esa perspectiva, de repente vemos que las artes marciales tienen un papel social para jugar, ¿no? Es decir, Claro, aquí el error podría ser que se entiende por orden social, ¿no? Si el orden es como una dictadura o como simplemente un sistema de funcionamiento ordenado, ¿no? Por eso se llama sistema. Si algunos de sus pilares faltan, pues se produce el caos. Eso lo vemos a ver cómo lo explico que no parezca raro. Los países que tienen tradiciones son más dados a tener un orden social, menos violencia, más respeto por el individuo, etcétera, etcétera, que aquellos que no las tienen. claro. Y eso no hace falta que lo digamos nosotros, nada más que hay que ver el mundo, ¿no? Justamente. Bueno, ahora sí, el cuarto es: el búho es virtud, moral, integridad y compasión. Me encantan que es moral, integridad y compasión. O sea que no somos unos asesinos. Trabajamos desde unos códigos. Lo hacemos bajo nuestros propios principios y en armonía y compasión con la sociedad en la que nos movemos, ¿no? Con otros seres humanos. Que después me digan que no hay do. ¿Eh? Después sigue: el Buda, paz en el corazón, paz interior, fortaleza mental. Y eso me parece que todo aquel que practique sinceramente y profundamente sabe de qué está hablando. Que la debilidad no te hace pacifista, la fortaleza te hace pacifista, la capacidad destructiva te hace pacifista, porque comprendes los efectos de la violencia y comprendes los efectos de la capacidad de violencia que has cultivado a través de tu entrenamiento. ¿Qué decís, Pepe? No, obviamente. La paz interior, evidentemente, te evita entrar en conflicto con los demás, ¿no? Porque cuando entramos en conflicto es porque hay algo dentro, ¿no? Que nos rechina, ¿no? Desde lo más básico, que es que nosotros llevamos razón, no sabemos gestionarlo eso y acabamos teniendo, bueno, reacciones no muy adecuadas, ¿no? La tranquilidad es primordial para tener una vida sana, ¿no? Y luego, pues la fortaleza, evidentemente, y la compasión es saber equilibrar hasta dónde puedes llegar, ¿no? Eso es una muestra de madurez, intelectual y de madurez emocional. Nosotros podemos matar a un bichito que se nos aparece y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque comprendemos su naturaleza, ¿no? O sea, la mayoría de la gente reacciona. Viene el mosquito, lo aplasta. Sin embargo, te le haces así la aparta y dice: no quiero que me pique, no quiero matarte, no quiero entender, ¿no? Comprendo su naturaleza y soy compasivo con ella, ¿no? Eso es primordial, porque si no, lo que tú dices, seríamos o serían los antiguos guerreros gente muy, muy salvaje, que los hay seguramente y los habrá siempre, pero porque no tienen estas virtudes, obviamente. Justamente, le faltan esas virtudes. El número 6 dice: el búho ayuda a mantener la paz, comprensión y resolución de conflictos. Creo que se trabaja en el mismo tema, ¿no? Sí, uno se refiere quizás a lo mejor a un tema más ético, ¿no? Desde el punto de vista de la ética y la moral. Y esto quizás sea más desde un punto de vista social, ¿no? Hacia afuera. Claro, y aparte digo, si hay un conflicto entre dos guerreros, saben que las consecuencias pueden ser muchísimo más altas, ¿no? Mucho más graves. Entonces se busca un compromiso, una resolución de los conflictos de forma pacífica. Y después el último punto dice que el búho contribuye a la prosperidad. Y yo me imagino que esto viene a través de que la disciplina, la perseverancia que se genera a través de la práctica de las artes marciales, si es aplicada en otros órdenes de la vida,
va a ayudar al individuo a ser suficiente en sí mismo, de poder, eh, de poder satisfacer las necesidades de la vida por fuerza propia, ¿no? ¿Qué decís, Pepe? Claro, hombre, uno desde luego cuando está, primero es autosuficiente, no depende de los demás, ¿no? Eso está claro. Pero también cuando uno está bien, pues no quiere estar en conflicto con los demás y eso, bueno, pues contribuye también de alguna manera a favorecer al resto, ¿no? Tiende a ayudarlos, tiende a... Bueno, en las clases de karate eso se practica mucho, ¿no? La idea de ayudar a otros, ¿no? Aquel que tiene más hace que los demás también los intenta elevar a ese estado. Si en un dojo se hace, se debería de hacer por prolongación y por lógica fuera del Mm, dojo, ¿no? Ahí es donde quizá uno tenga que mirar más allá de la práctica de lo que es el sitio cerrado, llevarlo a nivel social, a un nivel mucho más alto, ¿no? Así que, pero claro, a veces aquí nos encontramos también contradicciones, ¿no? Por un lado, con las metodologías de trabajo de hoy día, queda como reducido, ¿no? En el momento que sale de ese círculo es más difícil, ¿no? Eh, pero bueno, como todo, yo creo que es importante todos estos puntos que ha dicho, por igual, son importantes, los destaca, vamos, estoy 100% de acuerdo porque no resta la marcialidad, como nosotros hemos otra vez dicho que el do sí puede afectar. Aquí habla desde un orden mucho más profundo, quizás, ¿no? mm, Que más que reglas en sí, yo las veo como principios que uno tiene que seguir, como si fueran mandamientos, podríamos mm. decir, Sí, para, claro. para mejorar su estado general, evidentemente. Sí, yo tengo la misma sensación. Creo que nos da pautas que podemos de forma maleable aplicar a nuestra vida de hoy. Pienso que me hubiera gustado que el legado de Matsumura hubiera llegado más directo hacia nosotros. Creo que fue una persona que logró concatenar, eh, no solamente que logró combinar todos los aspectos del guerrero, tanto técnicos como físicos, como mentales, emocionales, etcétera, sino que lo hizo a un nivel muy, 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 muy grande, muy alto, y lo cual hizo que dejara una huella indeleble en los alumnos que después largó al mundo, ¿no? Que fueron los que nos trajeron su legado hasta hoy. Me hubiera gustado que su palabra hubiera llegado un poquito más directamente, que no fuera diluida por la interpretación de otros, ¿no? Que de poder hacerse su propia idea de cuál era su ideario. Pero creo que nos sirve como ejemplo lo que sabemos de su conducta, lo que sabemos de, por ejemplo, la historia del toro, que no fue a matarlo al toro, sino que le ganó con suspicacia e inteligencia, cómo, cómo utilizó una estratagema para salir de una posición difícil, siendo igual el mayor guerrero de su generación por como mínimo, igual en vez de luchar contra el toro, le pinchó la nariz durante un mes entero hasta que cuando el toro lo veía salía corriendo. Hasta la historia de cómo desarmó a un samurái con una toalla. Eh, Toda su trayectoria de lealtad hacia hacia sus reyes, pero también toda su trayectoria de lealtad y disciplina con su propia práctica y su historia de ecléctica, de sacar conocimiento donde estuviera el conocimiento sin importar la fuente, sin sectarismos. Creo que todo eso le es absolutamente necesario, le es críticamente necesario el karate de hoy si quiere mantener un ápice de la herencia que recibimos de Matsumura y los que le siguieron. No sé qué decir tú, Pepe. Yo creo que de los que hemos hablado,
Yo creo que es de lo más consecuente, ¿no? Con su vida, ¿no? Porque si observamos, ¿no? El compromiso, ¿no? Con su trabajo, ¿no? Con su, de como de guardaespaldas, ¿no? La fidelidad que mantenía, la disciplina. Por otro lado, es su compromiso con las artes marciales, ¿no? De engrandecer el conocimiento. Y por otro lado, también vemos que a nivel familiar, ¿no? A nivel de social, era una persona que mantenía las reglas, ¿no? No había contradicciones en él. Yo creo que eh, quizás de los que hemos hablado, posiblemente de los más poderosos, ¿no? Mm. A nivel mental, quizás, ¿no? Era tremendamente coherente, ¿no? Hemos visto otros maestros, bueno, que por un lado tenían unas cosas, pero a lo mejor era increíblemente experto en artes marciales, pero luego su vida social era regulín, ¿no? O al revés, ¿no? Gente impecable como Funakoshi, pero su karate, bueno, pues todavía no llegaba al nivel de estos grandes, ¿no? Creo que sí, que para mí es sin duda el punto de referencia y como tú bien dices, es una pena, ¿no? Que sus maestros, perdón, sus alumnos, ¿no? Los que nosotros consideramos maestros, no destacaran más que cómo influyeron en ellos, ¿no? O sea, Ujú. casi se atribuyen, digamos, esos conocimientos, ¿no? Sí, se atribuyen. Es extraño porque, por ejemplo, cuando se nombra a Anko Itosu Sensei, se dice, porque era alumno de Matsumura. En realidad fue alumno de otra gente mucho más tiempo que lo que fue de Matsumura. Pero es el nombre de Matsumura el que se quiere conectar. Porque si Itosu fue alumno de Matsumura y Funakoshi fue alumno de Itosu, y yo soy alumno de Funakoshi, quiere decir que yo tengo un trocito de Matsumura. Eh, y realmente no es así. No es así, lo hemos demostrado acá con... Nombramos 6 alumnos de Matsumura Sensei. Los 6 arrancaron en 6 direcciones diferentes. Pero bueno, si les ha gustado el contenido de nuestro podcast, los invito a que nos den un me gusta, que se suscriban y que compartan nuestro contenido con sus amigos karatecas. Ya llevamos la horita, Pepe Sensei. Me parece que la dejamos por acá. ¿Qué te parece? Perfecto. Bueno, entonces hasta la semana que viene. Hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado del contenido. Te invito a que nos sigas por las redes sociales, tanto por nuestra página de Facebook como nuestro canal de YouTube. También te invito a seguirnos en las diferentes plataformas de Spotify, Google Podcast, etc. Si prefieres escuchar nuestro contenido. También te invito a que apoyes la producción de este podcast. Si te gusta nuestro contenido, que nos puedes comprar un Buy Me a Coffee siguiendo el código QR que ves aquí en la esquina superior de la pantalla. También te invito a que nos apoyes a través de YouTube comprándonos un super gracias. En nuestra tienda de Buy Me a Coffee también puedes comprar videos de los entrenamientos internacionales que hemos llevado a cabo, puedes comprar videos de catas y puedes también comprar entrenamientos privados, clases privadas con los instructores de karate funcional. También te invito a que veas los productos que tenemos aquí abajo, que son los productos de la mercancía personalizada de Podcast Dojo, donde puedes comprar ropa, tazas, carteras, etcétera, etcétera, con el símbolo de Podcast Dojo. Todas estas son diferentes formas de apoyar la producción de este podcast para que podamos seguir trayéndote el mejor contenido posible.